estoy platicando a través de la línea telefónica con la licenciada Cecilia Patrón, diputada federal. ¿Cómo está? Qué gusto que nos tomara la llamada y se permitiera este tiempo para compartir con nuestro auditorio. Hola, Liten, pues un gusto poder platicar contigo y con todo tu auditorio, aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo. Nos gustaría que nos platique y hablemos de la situación que estamos viviendo actualmente, no solo como Estado, como país, sino también a nivel global por la contingencia sanitaria a causa del coronavirus. Pues, Liten, pues todos vivimos en momentos muy difíciles, tenemos una crisis de salud en mundial, pero también se avecina una crisis económica para todos los mexicanos y para todos los yucatecos. El día de hoy todavía se anuncia que el tiempo de distanciamiento social terminaría hasta el 30 de mayo y para aquellos municipios o lugares donde no haya contagios hasta el 17 de mayo. Podemos ver que esto es un tema serio. También vemos pues el trabajo de las autoridades estatales que han estado adaptando espacios para que hayan más camas hospitalarias, así como también respiradores. A nivel nacional, pues nos han informado esta mañana de esta ampliación, puesto que este tema es un tema que pone en riesgo la vida de muchísimos mexicanos y de muchísimos yucatecos. Por eso las autoridades han sido muy claras en pedirnos a todos en quedarnos en casa y que aquellos que por necesidad tienen que salir a trabajar lo hagan tomando todas las precauciones debidas, cuidando su salud. En ese mismo sentido, y ya actualizando la información de la que nos enteramos esta mañana, ¿cómo se está actuando de manera local y también de manera federal? Pues mira, en este tema podemos ver que la verdad, y yo quiero también hacer un reconocimiento al gobernador Mauricio Vila por la agilidad y la respuesta tan rápida que ha tenido para cuidar y proteger a los yucatecos, y también decir que los yucatecos y muchos alcaldes han estado protegiendo a sus municipios, cuidando sus áreas. Vimos, pues en el caso federal, vimos que salió un poco más tarde esto, y ha sido una de nuestras mayores preocupaciones. Como diputados federales hemos insistido una y otra vez al gobierno federal que se tomen las medidas adecuadas con el tema de la salud. Y te voy a ser muy específico en el caso de los doctores y los enfermeros, camilleros y toda la gente que trabaja en el sistema de salud, que tú sabes que son los primeros, que son los que nos cuidan, son los que nos van a proteger y que son a los primeros que tendríamos que estar protegiendo. Es decir, que en el Seguro Social, en el Hospital de Alta Especialidad y en el ISSSTE ha faltado artículos de protección para estas personas que están dando, hoy sí que poniendo en riesgo su vida para todos nosotros. Yo en días pasados mandé un oficio al director a Zoé Robledo, director del IMSS, para exigir que el apoyo llegue a estas personas para proteger sus vidas. Hemos visto también un anuncio que hizo el gobernador Mauricio Vila que se está entregando material aún al IMSS también, aunque no le corresponda al Estado, está supliendo esa tarea que debe ser del gobierno federal. En esto creo que el gobierno federal ha sido omiso en cuanto a sus apoyos a los gobiernos de los estados. Es el día de hoy que el gobierno del estado de Yucatán, o los yucatecos, mejor dicho, no hemos recibido ningún recurso extraordinario por esta contingencia de salud. Todos los recursos que se han aplicado son recursos del Estado, que hoy tenemos que hacer un llamado al presidente de la República para que voltee a ver a los estados, que los recursos lleguen para proteger. Hoy sí que de esta pandemia hemos oído muchos anuncios a nivel nacional por parte del presidente, pero no lo estamos viendo reflejado en nuestro estado de Yucatán. No están llegando los recursos, no hay ningún recurso extraordinario. Se anunció recursos extraordinarios para los estados para el caso del COVID-19 y no hemos visto que hasta el momento no ha llegado ningún peso extraordinario para Yucatán. Estamos exigiendo al presidente de la República que proteja la salud de todos los yucatecos y de todos los mexicanos. Es un tema de vital importancia porque, como bien mencionaba, hay que proteger a las personas que están cuidando por los pacientes que desafortunadamente se enfermaron de COVID-19 y de la mano también a toda la población. Entonces, el tema de los apoyos y la protección para este sector es de vital importancia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el panorama ante esta situación? Pues mira, nos preocupa la falta de liderazgo nacional, la falta de liderazgo del presidente, que no se ha acercado, que no ha mantenido un diálogo con los gobiernos de los estados. Es importantísima la coordinación en estos momentos. Hay que hacer a un lado los colores políticos. En este momento es salvar la vida de todos los yucatecos y de todos los mexicanos. Es a lo que nos abocamos, haciendo a un lado cualquier color, cualquier diferencia. Yo celebro que hace unos días nos convocaba el gobernador Mauricio Vila a una reunión donde a senadores, diputados locales, diputados federales, de las diferentes fuerzas políticas del Estado, diferentes partidos. Aquí hablas, no hay partidos, aquí lo único que hay
somos humanos a los que tenemos que defender y a los que tenemos que cuidar. Entonces, sí, estos días es importantísimo que se tomen las medidas que verdad hemos escuchado que se están ampliando el número de camas, el número de ventiladores para proteger la salud de todos los yucatecos, pero pues no vemos el recurso de la Federación llegando a los estados, ¿no? Entonces esto verdaderamente es preocupante y es alarmante. Creo que es otro tema en el que hemos insistido muchísimo al presidente de la República, el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Sabemos 7 de cada 10 empleos lo generan la pequeña y la mediana empresa. Urgen apoyos para ellas. Hemos visto que el gobierno del estado ya tiene una bolsa ha sacado una bolsa de 1,000 millones de pesos para apoyar a las empresas, para apoyar a las personas que se han quedado sin empleo, y hemos exigido lo mismo para el gobierno federal, que lleguen estos apoyos, que le lleguen a la gente, que es lo único que buscamos y lo único que queremos. Efectivamente. Diputada, muchísimas gracias por habernos compartido estos minutos de su tiempo. No, para servirles, estoy a sus órdenes, y pues todos ser solidarios y todos unirnos en una gran familia como somos los yucatecos, que cuando tenemos una adversidad nos unimos y nos tendemos la mano unos a otros. Unidos saldremos adelante, claro que sí. Así es, lo creo y así lo hemos vivido. Los yucatecos siempre nos hemos unido para apoyar a los demás. Muchísimas gracias, diputada. Estábamos hablando con la licenciada Cecilia Patrón. Gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo. No, gracias a ustedes por este espacio y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.